tal amigos? Bienvenidos a su programa Al Día con Orlando Mendieta. Hoy con una entrevista muy interesante sobre temas tributarios y fiscales en Panamá con el CEO de BDO Consulting, el licenciado Rubén Bustamante, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, licenciado Orlando. Gracias por la invitación. Con mucho gusto para compartir con usted y sus televidentes los temas tributarios que vamos a conversar el día de hoy. Antes de comenzar, vamos a conocer más sobre el licenciado Bustamante y para ello vamos a presentarle quién es Rubén Bustamante. Rubén Bustamante es contador público autorizado con maestría en tributación, fundador de la firma Bustamante y Asociados en 1987, hoy BDO, la quinta más grande del mundo y la tercera en Panamá con más de 180 profesionales. Cuenta con más de 46 años de experiencia, es perito contable y tributario. Es conferencista y seminarista técnico en temas tributarios, asesor de importantes grupos económicos, autor de los libros Impuesto, Manual de Impuestos sobre la Renta e ITBMS, expositor en congresos de contadores tributarios, universidades y clubes cívicos de Panamá. Bien, retomamos nuestra entrevista y ya está con nosotros y reiteramos pues el agradecimiento a don Rubén Bustamante por permitirnos esta entrevista muy especializada sobre temas tributarios y fiscales, pero que sabemos que usted, como domina este tema y es especialista en el área, nos va a poder ilustrar a nosotros y a todos los televidentes de Al Día con Orlando Mendieta. Don Rubén, la primera pregunta es, ¿cómo está el escenario fiscal de Panamá en estos momentos? Bueno, yo diría que un tanto difícil. Los empresarios están retomando las responsabilidades cada vez mayormente. Han mejorado la recaudación, pero no es suficiente. Yo pienso que la recaudación anual anda por alrededor de los 9.000 millones. Sin embargo, el presupuesto de gasto del Estado es cerca de 27.000 millones, por lo cual pienso que 18.000 millones se manejan con deuda y otras recaudaciones no tributarias. Me parece que el gobierno ha hecho suficientes medidas para ayudar a que se cumpla, pero hacen falta aún más medidas para motivar a los empresarios a que terminen de cumplir. Por ejemplo, hay medidas que tomar. Por ejemplo, yo tomaría la medida de hacer alguna ley especial para que los bancos presten a los empresarios a tasas especiales para que terminen de pagar sus impuestos y hagan un arreglo con los bancos para pagar en el tiempo, porque no siempre el empresario tiene el montón de dinero para pagar. Y otra medida que se debe tomar es que los empresarios tengan más facilidad para pagar en especie, porque esa medida ya existe, pero se debe promover más. Que un empresario que debe mucho impuestos inmuebles y no tiene cómo pagar, pueda pagar con tierra, que pueda pagar con un apartamento, que pueda pagar con una casa que después el Estado la vende y recoge su dinero. ¿No será un poquito complicado eso de la parte de los bienes? Porque el Estado, como administrador de bienes, ¿cómo haría para salir de eso? No es fácil, es un poco complicado, pero es mejor que no cobrarlo. Porque si el empresario no tiene cómo pagarlo, lo puede secuestrar, le puedes hacer un proceso, pero eso es mucho más largo que él pague voluntariamente con un bien que luego el Estado puede vender y recuperar el dinero. Creo que hay que modernizar en ese sentido y además el Estado podría recaudar más si se organiza mejor en la DGI. Por ejemplo, en la DGI los procesos demoran años y años y años para resolverse. Si el Estado contrata más personal, más abogados, esos procesos se pueden agilizar y las controversias se resuelven y ahí el Estado cobra más rápido. Pero si se demoran y se demoran y se demoran, pasan 2 y 3 gobiernos y usted no ha resuelto un caso. Entonces, sí se tiene que modernizar. El Ejecutivo debería de nombrar más personal en la Dirección de Ingresos y modernizar todo el área de solución de trámites y solicitudes. Eso demora demasiado. A pesar de que la Constitución y las leyes hablan de 30 días, eso demora 30 meses o 10 años o 12 años sin resolverse. Muchísimos casos pendientes. En estos momentos estamos entrando al proceso de declaración de renta 2022. ¿Qué representa para el país
este proceso que involucra tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas? Muy bien. Para el país representa la oportunidad de recaudar. En primer lugar, una declaración de renta, debo decir, es una declaración jurada. Las personas naturales, profesionales, independientes y los empresarios tienen que tener claro que la declaración de renta es un documento jurado donde juran que lo que están presentando es cierto. Por lo tanto, deben tener el cuidado de no cometer errores ni hacer declaraciones que no son ciertas, porque eso tiene consecuencias de tipo alcances fiscales, sanciones, y en el caso de defraudación puede ser hasta penal como delito antecedente al delito de lavado de dinero, que puede ser castigado no solo por las leyes de Panamá, sino por el sistema bancario financiero de los Estados Unidos, como hemos visto ya casos. Entonces, yo creo que la declaración de renta es una oportunidad para el Estado recaudar, es la oportunidad de hacer caja, recoger muchos de los impuestos que se tienen que pagar, que son el impuesto sobre la renta, sobre las ganancias, el impuesto de aviso de operación, que es sobre el activo menos el pasivo, que es el capital, y los impuestos de dividendos que se pagan por la distribución a los empresarios. Pero también tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando se hacen remesas al exterior, también el empresario debe retener impuestos y pagarlo al fisco. Todos estos elementos deben ser considerados por una empresa para evitar sanciones, recargos e intereses y evitar que después, por cruce de información, salten diferencias que den como consecuencia que lo vengan a auditar y sancionarlo, ¿no? Ahora, desde su punto de vista, la declaración de rentas 2022 puede reflejar la realidad de la recuperación económica de Panamá. Yo pienso que ciertos sectores están mejorando. De hecho, algunos sectores han alcanzado lo que hacían en el 2019 y mejor. Sectores específicos como el sector alimentos, algunos sectores de consumo han mejorado, pero hay otros que se han quedado muy rezagados todavía, como el tema turismo, los hoteles, la construcción. Esos están bastante lejos de alcanzar los niveles de productividad que tenían en el 2019. De manera que al final se van a recaudar los impuestos del sector salud, que le ha ido bien, el sector alimento, el sector consumo, pero sectores como los que he mencionado no van a poder contribuir del todo como antes, porque la economía del país no se ha recuperado. El sector financiero, el sector bancario, tiene un poco más de cuidado al generar préstamos, y eso también está afectando la recuperación del país. Yo creo que el sector privado se tiene que organizar más y diseñar un esquema más de recuperación más rápida, pero requieren estabilidad jurídica, leyes más claras y sobre todo los trámites son un dolor de cabeza. Eso hay que agilizarlo para que el país avance y se recupere económicamente más rápido. ¿Qué debe tomar en cuenta el contribuyente que va a presentar su declaración jurada de renta este 2022? Del 2022, mejor dicho. Sí, bueno, una declaración de renta, como ya dije, es una declaración jurada. Por lo tanto, para poder preparar una declaración de renta bien hecha, usted tiene que tomar en cuenta los ingresos que son gravables, sobre todo son los ingresos locales, los ingresos que se producen en Panamá. Panamá maneja el sistema de territorialidad. Por lo tanto, los ingresos que se producen en Panamá son gravables. Los que se producen fuera de Panamá son exentos. Algunos ingresos se producen en Panamá por exportaciones al exterior y esos ingresos son gravables. Hace muchos años no lo eran, pero hace bastantes años ya lo son y algunas personas todavía no tienen eso claro. Entonces, usted debe tomar en cuenta cuáles son sus ingresos gravables, sus costos deducibles, sus gastos deducibles, para poder determinar cuál es su ganancia neta gravable, ingreso menos costo menos gasto, su ingreso gravable, y a eso se le aplica un 25% para determinar cuál es el impuesto sobre la renta a pagar. Luego de eso, se le tiene que restar el impuesto que usted adelantó durante el año en 3 partidas y se llama impuesto estimado, y ahora usted paga el neto. Si en el evento de que su empresa pierde plata o tiene una ganancia muy baja,
Entonces le aplica la regla del CAIR. El concepto de CAIR es un impuesto calculado sobre la base del ingreso. Pero ese CAIR todavía tiene un beneficio, que usted puede solicitarle al Estado una desaplicación del CAIR, una no aplicación, cumpliendo una serie de requisitos. También tienen que tomar en cuenta si hace transacciones con partes relacionadas en el exterior. Eso va a producir que su empresa se vea obligada a presentar algo que se llama estudio de precio de transferencia para comprobarle al Estado que las transacciones con partes relacionadas fueron hechas a precios de mercado y no a un precio menor o mayor para evadir los impuestos. Esos son elementos que se tienen que tener en cuenta para poder llegar a un cierre fiscal decente, real y correcto para evitar riesgo. Y es importante este consejo. Los empresarios, la junta directiva no se deben desconectar del cierre de las empresas. Este no es un trabajo de los contadores. Las decisiones de pago de impuestos, de las ganancias, no las pueden hacer los contadores. Eso involucra a los contadores, a los asesores externos, incluso a los abogados y a la junta directiva. Así que tengan cuidado, porque ahora hay un tema penal. Hay que tener mucho cuidado y documentar todo bien y que todo el mundo firme por su responsabilidad, ¿no? No, también hay plazos que cumplir también, porque si no se le pueden aplicar multas, ¿verdad? Así es, efectivamente, la persona natural independiente tiene que presentar su declaración de renta a más tardar el 15 de marzo y con prórroga podría ser el 15 de abril. La persona jurídica el 31 de marzo y a más tardar con prórroga el 30 de abril. No obstante, el impuesto de ambos, persona natural y jurídica, se paga el 31 de marzo, independientemente si usted tiene prórroga de la renta para presentarla en abril. De lo contrario, puede tener multas $100 por la presentación tardía de cada persona natural, independiente, $500 por la presentación de una sociedad anónima tardía y en zona libre son hasta $1,000. Una empresa, un grupo económico puede tener 20 sociedades, tiene que presentar 20 declaraciones a $500, estamos hablando de $10,000 de multa, eso es el salario de muchos empleados de la empresa. Entonces hay que tener ese cuidado, tomar las medidas a tiempo, asesorarse con profesionales, correr y organizarse bien para cerrar a tiempo, además de que el Estado necesita su dinero, cobrarlo a tiempo para cubrir el presupuesto nacional. Precisamente ahora que hablamos de que el Estado necesita dinero para cubrir el presupuesto, pareciera ser que los tributos no alcanzan para la bolsa del Estado. Y se habla, o sea, tienen en el escenario la posibilidad de que en los próximos años Panamá debe enfrentar una reforma tributaria. ¿Qué opina usted al respecto y qué aspectos serían los que habría que tocar dentro de una reforma de este tipo? Mire, don Orlando, es importante reflexionar sin pasiones sobre este tema. Cuando en un hogar el dinero no alcanza, se tienen que tomar medidas, ya sean de ahorro o de generar nuevos ingresos. Cuando en un país los dineros no alcanzan, hay que ahorrar, pero también hay que generar nuevos ingresos. A nadie le gusta pagar más impuestos. Pero el próximo gobierno, sin lugar a dudas, va a tener que revisar el sistema tributario de Panamá y va a tener que tomar medidas para hacerle frente a la alta deuda que tiene el país y a los gastos. Porque si el país quiere crecer, si el país se quiere reactivar, eso se hace con dinero. Eso no se hace con puro deseo, se hace con dinero. Y el dinero que recibe el Estado es a base de recaudación y efectivamente no alcanza lo que recaudan, porque 2/3 del presupuesto es deuda. Es deuda y otras cosas que no son tributos. Por lo tanto, yo sí creo que se va a venir una reforma tributaria y vamos a tener que revisar temas importantes como los incentivos. A lo mejor hay que recortarlo. El presidente Valladares en su momento, con el ministro Chama, trataron de hacerlo, pero no ha sido suficiente. Siguen los incentivos para todos los sectores. Y se va a tener que imponer una reforma tributaria en varios niveles. Probablemente a nivel del ITBM, probablemente a nivel de los incentivos. Quizás no se pueda subir la tasa de impuestos sobre la renta, pero sí, entonces hay que eliminar incentivos, hay que mejorar la base gravable, hay que incluir a más personas que declaren, hacer crecer la base de contribuyentes y así lograr que más personas tributen. Por ejemplo, en el ITBM hay muchos productos que son exentos
no entiendo por qué. Los coches para bebé que se ponen en el auto, esos coches son exentos. No tiene sentido. El que tiene un auto y tiene un coche puede pagar ese ITBM. Y yo creo que hay que revisar la base de los impuestos para ampliar la base del impuesto y recaudar más. Está por otro lado también el tema de cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales. ¿Cómo usted evalúa los requerimientos que específicamente le hacen al sector de los contadores públicos a través de estas normativas? Mire, por años siempre ha surgido la pregunta, ¿quién ayuda a todos estos señores que hacen estas actividades no lícitas? Al final, detrás siempre hay un asesor o algunos asesores. Y en ese sentido, el mundo moderno le está exigiendo responsabilidades a los profesionales. Los contadores tenemos que hacernos cargo de las nuestras y ayudar al gobierno y a las autoridades a manejar esto controladamente. Por lo tanto, ahora existe la ley 23 y existen otras normas, la ley del propio contador, que te obligan a conocer a tu cliente. Yo le recomiendo a mis colegas contadores que pongan seriedad en esto. Antes de aceptar a cualquier cliente, revisen quién es, a qué se dedica. Nosotros en nuestra firma BDO no aceptamos a ningún cliente que no le hacemos una investigación previa de hasta de 2 o 3 semanas y lo investigamos en las listas negras de varias bases de datos. Una debida diligencia. Debida diligencia, y la documentamos y la archivamos, y muchas veces le tenemos que decir a un cliente, no te podemos atender porque no han salido buenas referencias suyas. Y pues así debe ser, porque si todos hacemos lo mismo, estas personas que hacen actos ilícitos no tendrán a dónde ir y tendrán que entrar en el carril correcto. Entonces yo creo que todos los profesionales, pensemos en el país. ¿Quién cuida este país? Nadie o todos. Si todos los cuidamos, incluyendo el contador, el abogado, el médico, el cura, el empresario, entonces tenemos que empezar a estrecharle el camino a esta actividad ilícita y poner en nuestra parte. Por lo tanto, yo creo que nuevas leyes que regulan nuestro comportamiento profesional no son malas, incluso creo que son necesarias para poder hacer que la economía sea más seria, que sea más estable y vengan nuevas inversiones, porque el meollo del asunto al final es que entre más serio sea el país, más inversionistas querrán venir a este país donde hay seguridad jurídica. Ningún inversionista viene a un país que luego de hacer su inversión no tiene la tranquilidad de que la vaya a perder. Y para poder tener esa tranquilidad tiene que haber reglas claras y gente haciendo las cosas bien. Excelente, don Rubén. Vamos terminando nuestra entrevista y para ello vamos a hacer algo que yo denomino el ping-pong. Yo le voy a decir una palabra, una frase y usted me responde en una sola palabra. ¿Lugar favorito? El campo. ¿Qué le diría a un político? Que mejoren la educación. ¿Más impuestos o restricción de gastos? Ahorros. Lo mejor de Shakira. Las 3 últimas canciones. Y ella misma. Muchas gracias, don Rubén. Ha sido don Rubén Bustamante, CEO de BDO Consulting, en nuestro segmento de la entrevista aquí en Al Día con Orlando Mendieta. Gracias.